Tal saludo cordial para todos, feliz domingo para todos en estas conversaciones de cuarentena. Hoy vamos a estar con Héctor Agudelo, compañero de radio, conocido de medios de comunicación, en radio, televisión, también tiene equipo de fútbol, ha estado muy cercano a los equipos del fútbol antioqueño y hoy vamos a escuchar posiciones, a conocer más a este personaje del fútbol, de deportes, siempre cercano a los medios de comunicación también. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Ley, ¿qué tal? Saludo cordial para vos y para todos tus seguidores, ¿no? Bueno, Héctor, ¿cómo lo has pasado en este tiempo? A mí la verdad me da alegría, al menos así en videollamada, ver a los compañeros, a los amigos, ver que están bien. ¿Cómo lo has pasado primero en este aislamiento que era voluntario, después obligatorio, ahora la extensión, que no sabemos hasta cuándo va a ser? Pues yo diría que en primer lugar, queriendo mucho la vida. Y queriendo mucho Agradecido. la vida, me someto a lo que voluntariamente estoy haciendo y acompañando también las determinaciones del gobierno nacional. Es decir, quedándome en casa, aprovechando el tiempo de la mejor manera. Me levanto temprano y comienzo a organizar lo que es mi programa de cultura fútbol, que va a la 1 de la tarde, termino a las 2, descanso un rato y me pongo a leer o trato de leer, de ver muchas charlas que afortunadamente lo que no hacían cuando teníamos todas las libertades del mundo, la gente del fútbol le dio por hacer. Entonces hay un montón de cosas como para uno seguir empapándose y para seguir aprendiendo, reflexionando, compartiendo con mi esposa que también le tocó quedarse en casa haciendo teletrabajo. Entonces yo diría que no hay tiempo para la aburrición y no hay por qué aburrirnos. Héctor, y mencionaste ahora agradeciendo y valorando más esas cosas que a veces las pasábamos por alto, como esa conversación, como ese tener cerca a la persona, eh, valorando más. Yo creo que estar guardados nos ha servido para valorar muchas más cosas. Total. Vivíamos muy a la ligera, vivíamos muy somos los reyes del mundo. Sí, metidos en nuestro trabajo y amamos nuestra profesión. Compartimos muchas cosas vos y yo, no solamente el gusto por el periodismo deportivo, sino el gusto por la formación, el compartir con nuestros niños en la mañana, en la tarde o en la noche, el poder salir con ellos a los partidos los sábados o los domingos. Pero hay más cosas, hay más cosas y tenemos que dedicar algo también a eso. Y Eh, algo que no puedo dejar pasar de largo, Blay, sintiendo la ausencia, así uno tenga la tecnología de hoy de poder abrazar a mi madre, de poder tener ese contacto con mis hermanos, porque no es fácil, no es fácil. Héctor, hemos entregado mucho a nuestras carreras, a la gente que está a nuestro alrededor y ahorita mencionabas, vivimos muy rápido toda la carrera, nunca hay tiempo y ahora la vida nos entrega un tiempo para nosotros, forzado, pero nos entrega un tiempo para nosotros, con usted mismo, para que usted piense, para que usted haga lo que considere, para que si quería leer algo lo lea, para que si quería desarrollar un proyecto lo haga y la vida forzada nos entregó ese tiempo. Vea, este tiempo es suyo, ¿qué va a hacer con él? Pues yo no quiero pensar a futuro, porque incluso no sé qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese futuro. Prefiero llevar el día a día, prefiero verdaderamente disfrutar lo que en este momento puedo disfrutar. Eh, Hoy disfruto de una pantaloneta y una camiseta. Que No no se necesito disfrutaba. ir a buscar el closet para decir qué me pongo hoy. Eh, las deudas que esperen. Si alcanza para mercar, pues vamos a mercar. Y punto. Es disfrutar desde lo poquito que incluso tenemos como espacio para mirar hacia afuera, una ventana o un balcón, así sea el mismo paisaje todos los días. Héctor, contame del inicio, del arranque. ¿Cuándo fueron esos primeros acercamientos con la radio, con los medios? A ver, con los medios de comunicación yo diría que muy tarde, porque primero era lo primero. Y para mí lo primero era
buscar el sueño de poder jugar fútbol. Sueño que no se cumplió. Y cuando este sueño no se cumple, entonces buscar la forma de alguna manera seguir vinculado al fútbol. Y corría el año de 1991, 90, cuando tuve la primera experiencia radial. Anteriormente había ido a Todelar a buscar la forma de llegar, pero las puertas que se me abrieron fue para ser operador de audio. E incluso comencé un curso de operador de audio con Jaime Barona Home, pero no era lo que yo quería, no era estar al lado de los jugadores de fútbol, del mundo del fútbol como tal. Y eso que yo viví casi toda mi vida en la carrera 70 al lado del estadio. Entonces, todas las mañanas iba a ver entrenar a Medellín y Nacional, que en ese entonces no tenían las sedes que tienen hoy en día. Y Entrenaban en las martes. O entrenaban en las martes o tenían que entrenar en las zonas verdes aledañas a la canalización La Hueso, que no es lo de hoy, porque hoy está el viaducto del metro. Pero anteriormente estaba la canalización y estaban las gramas al lado y lado. Y cuando a Medellín y Nacional no les prestaban las martes, no les prestaban el estadio o no les prestaban el Colegio San Ignacio, entrenaban ahí. Entonces, ahí me ponía a ver entrenar a Medellín y Nacional muchas veces. En ese entonces la 70 no era en el sentido que es hoy, sino que era viniendo de San Juan, o ya había cambiado el sentido. Doble vía. Ah, era doble vía la De 70. ida y de venida. Entonces usted vivía por ahí y decía, bueno, voy a ver si están los equipos, y se los encontraba entrenando. Yo salía a un balconcito que tenía mi casa en la parte de atrás y veía que ahí estaban e inmediatamente salía y me iba y veía entrenar a Medellín Nacional. Lo más charro del mundo era los utileros prácticamente metidos en la canalización para que los balones no se perdieran. ¿Y recordás jugadores de ese entonces, de esa época? ¿Te Claro, acercaste claro. alguna vez? No hablar en ese entonces de una foto, pero acercarse por un autógrafo, hablar con ellos, o no se podían acercar mucho. No, total. Mire, mi primer gran ídolo en el fútbol fue Omar Orestes Corbata. Yo comencé a ir a fútbol y a meterme en esto del fútbol desde el año de 1965. Mi papá, muy hincha del Medellín, me llevaba todos los domingos al estadio, muy futbolero él toda la vida, amigo de Canocho Echeverry y de Uriel Cadavid, y por intermedio de ellos, pues también tuve la oportunidad de ir a los vestuarios desde muy pequeño. Yo recuerdo que por momentos le cargaba la tula con balones a Benigno Tamayo, que fue utilero de Deportivo Independiente Medellín. Tuve otra época en la que Juan Carlos Carotti y Óscar Ochoispur, jugadores que vinieron a Medellín también, pasaban por mí a mi casa, tocaban la puerta y vamos para el entrenamiento y me iba con ellos. Entonces, desde muy pequeño, comencé a vivir lo que era la vida en un vestuario. ¿Y dónde jugó? ¿Dónde tuvo ese acercamiento como futbolista y después dijo, bueno, no alcanzo, voy a buscar otra posibilidad? Los primeros pinos, como todos, en el colegio. Y después de jugar los interclases y mostrar pues que había como talento a nivel intercolegiado, entonces ya hice parte de la selección del colegio. En ese entonces ¿Qué jugué colegio? con el Ferrini. Primero comencé en Calasanz, muy pequeño, kinder y primero de primaria. Segundo de primaria, mitad de año, y mi papá decidió juntarnos a todos los hermanos y nos fuimos al colegio Ferrini cuando era de los misioneros de Yarumán. No lo que terminó siendo, que ellos soltaron el colegio y ya lo cogió un particular. Entonces jugué con Ferrini y después tuve un problema con unos profesores y me fui a estudiar al Marco Fidel Suárez. Estando en el Marco Fidel Suárez, increíblemente en el Marco Fidel no había fútbol. Y entonces cambié de deporte y me dediqué al baloncesto.
y con Guillermo Londoño, técnico de Selección Antioquia, hice parte de preselecciones Antioquia en baloncesto. Me volaba del colegio a la 1 de la tarde y me iba a San Ignacio, que quedaba ahí al lado, Sí, al lado. a jugar fútbol. Hasta las 2:30 que ellos entraban a clase. A las 2:30 sonaba la campana y tenía que salir corriendo antes de que cerraran la puerta porque si no me dejaban adentro. Entonces jugué después en el San Juan Eudes y llegué a la Liga Antioqueña de Fútbol, yo diría que tardíamente. Jugué Primera B con Electrocenit, luego jugué con Manufacturas Maribel, que eran las divisiones menores del Deportivo Pereira, cuando el Deportivo Pereira era de los Piedrahíta, que eran al mismo tiempo dueños de Nacional. Me entrenaban Rafael Pérez y Abel Álvarez. Y de ahí pasé a Nacional en la época que estaba Pedro Pablo Álvarez y Juan José Peláez. Cuando me dijeron el no, año de 1982, dije, no va más, nos dedicamos a otra cosa. Héctor, yo también soy del Marco Fidel Suárez y el Marco Fidel Suárez no tiene cancha de fútbol, tienes el patio del Colegio Central y siempre los vecinos que sí tenían, los de San Ignacio que sí tenían varias canchas, pues era la posibilidad de pasar y esa selección de la que usted menciona con Guillermo Londoño, muy cercano al baloncesto, incluso en yo estudié con el hijo de él y en algún momento dijo que quería llevarme a la selección donde él estaba, pero no como jugador, sino como asistente de él. Guillermo Londoño, salte, salte, corra. Que no es el mismo Chiqui Londoño. No, Hay que hacer claridad nosotros. en eso también, ¿no? Era un hombre del baloncesto. Y con Adolfo León Gómez, de la dinastía de los Gómez, grandes baloncetistas todos, también tuve un acercamiento muy grande, una amistad muy bonita y tuve el placer de jugar con él un año. Lo disfruté mucho porque para mí en Antioquia, teniendo muy buenos baloncetistas, para mí él era muy especial. En ese entonces, en el colegio, pues, yo prefería no jugar y me hacía afuera tratar de organizarlos. Y entonces desde ahí Guillermo decía que tenía más madera de entrenador o de director técnico que de jugador. No me gustaba mucho el juego, pero me salía porque jugando me desesperaba, porque quería decirles a todos qué hacer, entonces mejor me salía y me valían eso como educación física a mí a veces. También era del grupo de teatro, de la emisora, en fin, entonces estaba muy metido en el otro cuento y Guillermo me acuerdo de esas palabras, incluso quedamos campeones de baloncesto pues ahí en el colegio contra los otros equipos de fútbol subcampeones y yo era el supuesto entrenador, yo era el supuesto director técnico y tengo buenos recuerdos con Guillermo y con Felipe, el hijo de él se llama Felipe, hoy creo que trabaja en Avianca, creo que es auxiliar de vuelo, pero fueron gente muy buena y que marcaron la historia del baloncesto. Héctor, llega ese acercamiento a radio, ¿cuál fue el primer programa, se acuerda? Claro, claro. Bueno, y te repito, año de 1990. Ya habían salido los Tobón, es decir, don Bernardo Tobón, De Todelar. sí, y su hijo, el Beni. Tobón Paz, el hijo, Tobón Martínez, papá. Montaron el sistema radial BT, ahí a la vuelta de mi casa. Y en la otra esquina de mi casa había una charcutería que se llamaba Provocación. No sé si la recuerdas, mucho tiempo, al frente de Piccolo. Puede Bueno, ser. cualquier día, muy amigo yo de Jorge García, el dueño de la charcutería, cualquier día llegó Comesaña y Julio. me dijo, Julio, y me dijo, hacerle una entrevista. Y le dije, ¿pero cómo? ¿Con qué? Me dijo, espera y verá. Sacó una grabadora de esas Silver, viejas, le puso un cassette y le dijo a Julio, Julio, dale una entrevista a este gomoso del fútbol. Y Julio, muy amigo de Jorge, le dijo, venga, yo me la doy. Entonces lo entrevisté.
Y al otro día le llevamos el cassette a don Bernardo, a ver si me daba una oportunidad. Ese mismo día por la tarde, don Bernardo pasó esa grabación a nivel nacional y me dijo el lunes comienza a trabajar aquí en un programa que se llama Los Delfines del Deporte, que lideraba Iván Alberto Betancourt, narraba James Londoño, estaba Osvaldo González y yo comencé a ser parte de eso, pero me aburrí. Me aburrí porque cuando uno es oyente y uno prende el radiecito, uno se imagina mil cosas. Y cuando llegué allá, vi que eso no era lo que yo me estaba imaginando, que eso no era lo que yo quería. Y entonces me retiré muy pronto, me fui. Y cualquier otro día yo había montado un bar-restaurante en la 70 que se llamó Le Grillé. Y se convirtió sin querer queriendo en el templo del fútbol en Medellín. Porque cualquier día que vos fueras, después de las 4 de la tarde, te ibas a encontrar tranquilamente a Francisco Maturana, a Bolillo Gómez, a Juan José Peláez, a Diego Osorio, a René Guita, a Andrés Escobar, a Oscar Pareja, a Henry Zambrano, a Pelusa Pérez, a cualquiera. Y se fue convirtiendo en el templo del fútbol, en el templo del fútbol, en el templo del fútbol. Y un día cualquiera entró Munera Isman con Pichi Restrepo. Y me dijo, Grillo, vuelva a la radio. Y le dije, ¿pero cómo? Y ellos habían hecho un proyecto donde tenían a Carlos Alberto Bermúdez en Radio Super, en compañía de Giovanni Valencia, Luis Arturo Henao, y me fui para allá. En Y Super que quedaba bajando por Colombia. Super que quedaba bajando por Sí, Colombia en ese claro, entonces. claro, ahí en la calle Colombia. Y comencé a trabajar con ellos. Y entonces ya sí me fui metiendo en la radio, me fui metiendo más en la radio. Inicialmente me dieron Medellín y yo feliz en el Medellín. Finalmente mis afectos estaban en el Medellín. Y a los 6 meses me dijeron, señor, le toca Nacional. Y yo, no puede ser. Nacional. No, yo no tengo amigos en Nacional, yo no conozco a nadie en Nacional. Váyale para Nacional. Me quedé 20 años con Nacional. Porque no solamente fue llegar a Nacional a hacer mi trabajo periodístico, sino que empezó esa amistad con Juan José Peláez, con Diego Osorio, con Bolillo, con Maturana, con Suárez, con Elkin Sánchez, con Pelufo, con todos los que iban llegando y con todos los jugadores que iban pasando. Y entonces esa amistad no solamente fue muy bonita por la forma en que nos tratábamos entre diferenciando cuándo podíamos ser amigos y cuándo entrábamos al rol de jugador periodista, técnico periodista. Y aprovechando el restaurante, entonces cualquier día Bolillo me dijo, vamos a hacer medias concentraciones. La sede nacional quedaba en el Parque Pinocho. Y las medias concentraciones consistían en que al equipo lo reunían a las 4 de la tarde, o el día antes del partido, les daban un refrigerio, charla técnica y para el estadio. Entonces, yo hacía unos sándwiches de pollo muy buenos que cogieron fama en Medellín y entonces el refrigerio, siempre que había media concentración con Nacional, era sándwich de pollo al gratín, un jugo natural y yo los preparaba en la sede Nacional. Había que apagar computadores, desconectar todas las cosas eléctricas, porque yo llegaba con 4, 5, 6 hornitos pequeños a conectar en todas partes para poder calentar los sándwiches y en la terraza darle la alimentación a Nacional. Después de eso, en Nacional hubo un problema cuando Nacional le pertenecía a los Taborda, que tenían como sede la sede de Coimpresores, ¿te acordás? Yendo hacia Girardota, Copacabana. Eso lo tuvieron que vender y vendido eso, Nacional se quedó sin sede y una finca que ellos tenían en San Cristóbal, Sí, la adecuamos porque me tocó ir, comprar camarotes, colchones,
sábanas, cobijas, adecuar habitaciones, para comenzar a concentrar el equipo ahí. Incluso el El equipo todavía tiene presidente esa en ese sede en San entonces, Cristóbal. ¿ah? El equipo todavía tiene esa sede en San Cristóbal Sí, y la eso les utilizó hace pertenece, poco. pero La ya no lo utilizó hace utilizan poco casi. Escobar. La utilizó Santiago Escobar a manera de castigo en algún momento. ¿Puede ser? Yo no sé si a manera de castigo. A El manera de mensaje es cambio. distinto. El mensaje es distinto. Ya le voy a decir por qué. Porque la sede es muy linda. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ir a conocerla. Era una casa vieja, Sí, bonita, bien adecuada, con una zona húmeda espectacular, espectacular, con unos jardines muy bellos. Pero cuando ellos comenzaron a hacer las dos canchas, y digo ellos, hablando de Nacional, infortunadamente en el movimiento de tierras, una finca de arriba se les vino abajo. Entonces vino la demanda y eso se fue al traste, como proyecto de montar una sede campestre. El hecho fue que después de que adecuamos todo eso, el presidente era... Ay, hombre, por Dios. Se me fue. Un señor ya entrado en edad, canoso él, no sé si te acuerdas. Gónima. No es Darío de Grey. Hernán Cadigoni. Eso, Hernán, Gónima. que me disculpe, don Hernán, por el lapso que tuve. Vamos a la sede, doctor. Y nos fuimos con Pelufo. Cuando eso Pelufo era el técnico de Nacional. Fuimos y miramos la sede y vimos el transformador, porque era la primera vez que se iba a concentrar el equipo profesional en pleno. Y le dije, doctor, ese transformador no da. Ese transformador sí da, ese transformador sí da. Ese transformador no va a dar. El caso fue que nos fuimos para allá. Yo cogí a mis empleados o a las empleadas que iban a hacer Mis la parte de la hornos. cocina, a los que iban a hacer la parte de trodería. Yo era el que organizaba todo. Y llegó el equipo. Instalamos en las respectivas habitaciones, muy distinto a como estaban ellos acostumbrados en los hoteles, porque en los hoteles eran máximo 2 por habitación, baño dentro de la habitación. Aquí no había habitación dentro del baño, no había baño dentro de la habitación, eran 2 o 3 baños para todo el Para equipo. todos. Sí, eran 3, 4 jugadores por habitación, habitaciones hasta de 6, entonces eso era una melcocha. Todos con aparatos eléctricos para conectar, más lo que yo necesitaba para poder trabajar. El caso fue que servimos la primera comida y cuando íbamos en la mitad, el transformador explotó. 7:30, 8 de la noche. ¿Para dónde íbamos a coger si ya estábamos encerrados en la finca? Porque ya estábamos encerrados, ya el bus se había ido, ya no había nada que hacer, había que amanecer como fuera allá. Sin luz. Entonces, me tocó salir a buscar velas. A Y conseguir entonces fui y velas. conseguí velas, las trajimos, nos organizamos. El problema era darles desayuno al otro día. Eso fue una odisea. Eso fue una odisea. De todas maneras lo logramos sacar y ya el bus subió por Nacional a las carreras para un hotel y ese mismo día el equipo jugó. Conclusión, la sede como sede no sirvió. No se puede utilizar. No. Sí, yo recuerdo esa sede, yo soy de Robledo y recuerdo que veíamos pasar el bus y era también alegría. ¡Ah, ahí va Nacional, ahí va Nacional! Héctor, ¿cuándo empezaste el programa Cultura Fútbol? ¿En qué año? Ya le voy a decir. 2002, sí. Estando en Super, a Rafael Villegas, que estaba el líder ya cuando eso, estábamos Rafael Villegas, Carlos Alberto Bermúdez, Marco Antonio Hoyos, creo que Giovanni Valencia, y nos dice Rafa un día, señores, me llamaron de Bogotá, me voy para Bogotá. Y nosotros, uy, ¿cómo así? ¿Qué vamos a hacer? Rafa se fue y yo tomé la determinación de irme a hacer el curso de técnico de fútbol a México, al DF. Me fui. Cuando llevaba 2 meses en México,
me llamó Diego Cañola, que también hacía parte de ese grupo, y me dice, Grillo, venite que te van a dar la dirección de deportes de Radio Super. Yo, seguro, sí, eso ya es un hecho, eso ya está confirmado, no te preocupes. Me vine. Cuando llegué, me dice el gerente de Super, no, los deportes los cogió Rafael Linares. ¿Y te viniste de México por eso? Sí, quería continuar. Y los estudios uno los puede adelantar de otra manera. Y me encontré con esa sorpresa. El gerente me ofreció que me acercaba al grupo de Rafael. Rafael, la primera conversación que tuve con él después del saludo fue preguntarme si tenía medio de transporte. Y entonces no me gustó. Le dije lo que necesitas en un mensajero, yo me voy, me fui. Y en mi casa me senté a pensar y a buscar y tomé la determinación de montar un proyecto y le di por nombre Cultura Fútbol y me fui para Todelar. Comencé en Todelar en el año 2000. Después salí de Todelar porque Munera me dijo que me fuera para allá. Me fui para Radio Munera Isman y en el 2003 me gané el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Eso para mí fue, Claro. no, una locura. Primero porque yo no estudié periodismo, yo soy empírico. Intenté 3 veces en Bolivariana, nunca pasé. En la de Antioquia fue imposible y de todas maneras yo dije, bueno, estudiar comunicación social muy rico, pero para el fútbol, poco me va a servir. Lo que ya conozco de fútbol, lo que he leído de fútbol, lo que aprendí en el colegio, lo que he ido leyendo por ahí, me da para convertirme verdaderamente en un profesional. Y comencé a trabajar como tal, entonces, como un profesional. Pero ingresos, cero. Egresos, todos. Porque vos sabés que quienes trabajamos, como vos y yo, independientes, tenemos que ir a una emisora y decirles, aquí está esta plata para yo poder hablar media hora diaria. O aquí está esta plata para yo poder hablar una vez a la semana. Y eso es muy duro. A Y esa parte me quiero meter. Dale, terminé, dale. terminé vendiendo un carro y una moto para poder hablar por radio. No, A eso me quería meter. ¿En qué momento de los 90 para acá empezaron las emisoras a despedir gente de planta y a vender espacios? Porque no pasaba. Antes al que trabajaba en la radio, pues tenía su salario, era parte de la empresa y las empresas incluso se peleaban los profesionales. Vea, yo le pago más, venga para acá, yo le subo el puesto. Y de un momento a otro, me imagino que hubo una llegada de administradores donde dijeron, no, venga, vendamos los espacios o ponemos un riesgo compartido y sacamos toda esta gente. y eso fue muy de la mano también de a quien eh, se le prendió el foco o la lamparita, si es que el término cabe, de decir que nos pagaran por cupos. Porque es que muy hondamente nos dicen, usted tiene 2 cupos, véndalos a 2 millones de pesos cada uno. Su salario son 4 millones. Vaya, véndalos. Vaya, véndalos. Además, porque eso abrió una cantidad de posibilidades increíbles para bien y para mal. Porque entonces, expliquemos un poco lo de los cupos, ya lo he hecho en otros invitados, pero para la gente que está viendo, un programa tiene los bloques de comerciales y ahí van unas marcas. Pues se supone que la emisora vende unas marcas y el periodista, el reportero, el narrador, todo el mundo tiene derecho a una de esas marcas. ¿Quién la tiene que vender? El mismo periodista, el mismo reportero, todos tienen que vender su cupo y ese termina siendo el sueldo. Esto empezó con sueldo y cupo, después medio sueldo y cupo y después ni siquiera sueldo y 1 o 2 cupos, que es el sueldo suyo. Si los vende o no, no me importa, dirá la emisora, pero usted tiene la posibilidad. Y por eso es que muchos, y lo digo con mucho respeto, se dedicaron más a vender y Que se a formarse. convierten en muy buenos vendedores y se alejan un poquito del campo periodístico. Y la verdad es que yo sí me quedé en el profundizar
desde el campo periodístico, así en las ventas no logre lo que necesito. Y esto abrió un montón de posibilidades, porque entonces a las emisoras ya llegaron los programas de los populares brujos, de los consultorios de abogados, de gente que no era de radio ni de medios, pero que tenía con qué pagarse 30 minutos, una hora, 2 horas, tres diarias y hablar de lo que quiera. Y entonces componer antes del programa este contenido de responsabilidad de su propietario, las emisoras se lavaban las manos. Y esto, pues sí, abre unas posibilidades porque mucha gente ha hecho millones con eso, pero se perdió el contenido periodístico, se perdió ese rigor, se perdió ese periodista o reportero que va y trabaja. Ahora el periodista o reportero se preocupa más por a quién le va a vender. Mire, Blake, le voy a contar esta anécdota. Cuando yo me gané el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2003, yo viajé a Bogotá, porque en Bogotá es donde lo entregan. Cuando yo llegué a la biblioteca Luis Ángel Arango, sí, yo conocía a Hernán Peláez, a Iván Mejía, a Carlos Antonio Vélez, los conocía de vista. Nunca había tenido el placer de conversar con ellos. Entonces, cuando yo llegué allá y comencé a ver el templo sagrado del periodismo en Colombia, yo dije, ¿yo dónde me voy a hacer? Me hice al lado de todos los camarógrafos. Entonces yo me corrí para un rinconcito y yo estaba ahí. Lo primero porque yo no sabía todavía si me lo había ganado o no. Porque cuando yo en el 2002, el 31 de diciembre, me senté en el computador a hacer el trabajo con el que me gané el premio, que titulé El Regreso, que fue un homenaje a el volver de Independiente Medellín a la Copa Libertadores de América después de mucho tiempo. Lo monté, fui a la emisora, lo leí y Valdir Ochoa, un monstruo en esto del periodismo, me Él, dijo, fue, él estuvo en presidente de Telemedellín, fue hace, fue gerente de Telemedellín, sí. y Valdir tiene 2 premios Simón Bolívar, tiene un premio Cemex, tiene un premio Rey de España. Valdir es un monstruo, Valdir es un monstruo, lo admiro totalmente. Y me dijo, mande eso a los premios Simón Bolívar. No va a ganar, pero mándelo. Y yo me atreví. Y en compañía de Carlos Julio Arcila, productor mucho tiempo en Munera Idman, hermano de Alonso, le dedicamos mucho tiempo y montamos una cosa espectacular. Lo mandamos. Y como te digo, me llegó una citación, no decía que había ganado, para que me fuera para Bogotá. Yo le pregunté a Valdir, que ya tenía experiencia, y me dijo, no, vaya que allá le dicen, no me preocupe por eso. Que le Y dale para allá cuenta, me ¿no? fui. Y para allá me fui. Cuando llega el momento de el premio Simón Bolívar, emisión radio, deportes, Héctor Agudelo Álvarez, Munera Idman, El Regreso. Entonces salí, recibí el premio y cuando ya empecé a salir, empezó todo el mundo a mirarme. ¿Y este quién es? ¿Y este dónde salió? Y ya se me acercó la gente. Y recuerdo mucho que Antonio José Caballero, otra eminencia del periodismo en Colombia, que infortunadamente pues ya se nos adelantó en el camino, me dijo, usted ganó porque nos entregó una vez más lo que es el trabajo de reportería, que tanto se ha olvidado en Colombia. Nos entregó algo más de crónica, que tanto se ha olvidado en Colombia. Eso hizo que todo el jurado, en unanimidad, le otorgase a usted ese premio. A mí se me salieron las lágrimas. Y Claro. por Dios. Además, el premio como premio me cayó como anillo al dedo. Sí, porque viene acompañado de una plática por debajo. Sí, sí, vino acompañado de una plática y ese año me casé precisamente con mi esposa. No estábamos muy bien económicamente y eso me cayó como, uy, por Dios, qué felicidad. Bueno, Héctor, ya en ese entonces van apareciendo las nuevas tecnologías, ya estaba el internet, computadores. ¿Hoy se hace periodismo deportivo o no tanto? Porque yo veo que hoy todos somos de redes sociales, de virtualidad, pero poco de campo. A mí esto me embiste. Y cuando digo esto, estoy hablando de la tecnología.
Yo todavía añoro mucho poder ir a las prácticas de Medellín y de Nacional, por citar los equipos nuestros. Ir ahora a que no lo dejen entrar a uno, a que únicamente le permitan ese contacto con uno, con dos o con tres jugadores y no los que uno quiere, sino lo que ellos imponen, para mí no tiene razón de ser. Entonces, prefiero quedarme en casa investigando, ahondando, para poder tener verdaderamente argumentos para entregarle a los muchos o pocos oyentes que tengo en el programa. Yo creo que yo me quedé en la mitad, porque a mí me tocó en el inicio y tuve una anécdota parecida de ese primer desencanto con la radio. A mí, yo llegué a la radio por accidente, acompañando a un músico y me pusieron a leer y les gustó mi voz y me siguieron invitando. Y era un programa religioso. Y después, John Jairo Barrera, que era comercial en Colmundo Radio, me invitó a un programa de deportes y desde ahí vengo, tenía 16 años. Y alguna vez yo, mi papá oyente de radio de toda la vida, de escuchar a Baltasar, de escuchar a Alonso Arcila, a Juan Manuel y Néstor Armando, que también eran en la noche, alguna vez yo me ponía a escuchar también el programa y me atreví a hablarle a Alonso Arcila, a llamar, porque en ese entonces era llamar, y llamaba a Alonso Arcila y había carreras de Pero Fórmula usted 1. siquiera se comunicó. Yo también lo intenté muchas veces. Yo no veía la hora que Alonso dijera, Abro abro las líneas. líneas, y estaba Recaredo, que era el que contestaba el teléfono en ese entonces, y yo marcaba y marcaba y marcaba, y jamás logré tener ese contacto. A mí me entraba la llamada y se estaba jugando el Mundial de Corea y Japón, que era en el amanecer. Y entonces yo veía los partidos y llamaba a Alonso y le contaba lo que había visto. Había carreras en ese entonces Juan Pablo Montoya. Entonces yo también les Claro. hablaba de Fórmula 1, de kart. Me gustan mucho los carros y la Fórmula 1. Y entonces se empezó a volver como tradicional que yo llamara a contar algo. Y alguna vez me invitó, venga al programa. Y yo fui y me pegué una desencantada porque pues el programa llegaba a 10 de la noche y llegaba todo el mundo, hola, 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 empezaba el programa, se acababa el programa a 3:30, chao, chao, chao y adiós. No había charla de nada, no había, no nada, era el programa y ya, cada quien para su casa. Y yo llegaba y miraba y decía, güey, madre, yo me imaginaba esto muy distinto. Y bueno, pues sigo siendo oyente, y seguía haciendo radio, pero sí hay ese desencanto de la gente se imagina que es gente con mucho dinero, con muchas influencias, es que ustedes pueden entrar al estadio gratis, es que ustedes pueden parquear en deportes y no tienen que hacer fila, no tienen que hacer... Y, y sí, es una profesión muy bonita, muy llena de cosas. También me tocó reportería en Envigado, en la B, y subirlo. Me tocó Medellín, me tocó Nacional, pero empezó a pasar eso, los equipos se fueron cerrando un poco y entonces ya ellos decían, ¿quién habla? Ya ellos decían, después cambiaron, uno podía ir a cualquiera de las prácticas, ya no, ya atendemos a medios el martes, atendemos a medios el jueves, entonces es el único día que se puede ir y se pierde esa oportunidad que tiene el periodista, el reportero de decir, hoy voy a hablar con este, hoy voy a hablar con este otro, o en el partido vi esto, voy a acercarme a este jugador, y no al que me impongan, o hoy voy a tratar de hablar con el profe, o hoy no voy a hablar con ninguno y voy a hacer una crónica. Y entonces se empezaron a perder esas posibilidades. Hoy, por ejemplo, la información te llega por WhatsApp, incluso los audios de los jugadores. Y yo no, de pronto no quería hablar con él, pero es el que me toca tener y es el que me toca pasar al aire. Entonces me quedé como en ese medio de lo anterior y lo de ahora, porque también me tocó la grabadora y ir a hablar con Giovanni Moreno y James cuando no eran tan reconocidos que iban a coger metro y a la salida hablar con ellos, sentarse a compartir un poco, Juan Pablo Pino en la Marte comiendo salpicón con él y hablando cosas, y se perdió esa conexión directa con el jugador, pero me parece que también hemos tenido la culpa. Ha habido un periodismo irresponsable, un periodismo deportivo poco responsable, eh, muy amiguero, muy confianzudo y a veces hasta agresivo, invasivo con el jugador. Entonces, llamo al jugador todos los días, llamo al jugador a las 6 de la mañana, llamo al jugador a las 10 de la noche y me tiene que salir. Y si no me sale es malo. Pero Blay, eso va de la mano de la forma en que nos educaron a cada uno. Eso es muy de Blay o muy de Héctor en este caso.
porque, te repito, yo tuve la oportunidad de compartir con Medellín y con Nacional, incluso con Envigado, muchas cosas en las mañanas, antes de las prácticas, en las prácticas y después de las prácticas. Y en los vestuarios, después de los partidos, era el que yo quisiera entrevistar. Porque si yo era quien hacía vestuario para X o Y emisora, a mí no me decían, usted tiene que ir a entrevistar a fulano. No, no. Mi visión del fútbol me decía que para mí el jugador era fulano de tal. Y yo iba y entrevistaba a fulano de tal. Y le esgrimía mis preguntas, no las de los demás. Ahora estamos sujetos a que alguien pregunta una cosa y no hay una contrarrespuesta. Y uno quisiera que de pronto, si yo formulo una pregunta y el jugador o el técnico o el presidente o el directivo me entrega una respuesta, quien sigue después de mí le dé continuidad al tema. Así tenga importancia o no tenga importancia, pero no. Este ya hizo su pregunta, voy con la mía, así sea diferente. Entonces, cada cual busca su protagonismo. ¿Y de dónde viene ese problema? Ese problema viene también del nivel que tienen quienes hoy tienen la posibilidad de enseñar en las distintas universidades. Porque eso sí me lo cuestiono yo mucho. ¿Quién es quien hoy está entregando la educación a quienes van a comenzar a ejercer como periodistas deportivos? Y a veces, Héctor, estamos en un medio muy particular donde es mucho de sensación, mucho de yo veo a este jugador decaído, yo veo a este jugador bien, yo algo le pasa, no está jugando igual. Es como ese olfato todavía que hay que tener de ese campo, de esa cancha, que te lo da estar metido ahí, no en el aula. En el aula se aprenden muchas cosas, claro que sí, pero el estar en campo te da ese sentido de la noticia, de encontrar, de buscar, y eso lo están coartando. Ahora hay otras maneras, no sé si mejores o peores, pero hay otras maneras. Los equipos también se volvieron generadores de información, generadores de contenido. Entonces ahora los equipos tienen programas, los equipos te generan videos, te generan audios, y no sé hasta dónde se volvió competencia. Y entonces, claro, ellos tienen los jugadores y tienen la información ahí, entonces yo la entrego primero y después entrego a los medios de comunicación lo demás, porque pues yo tengo la exclusiva. Pero cambió, porque yo me podría entonces entregar la responsabilidad o la culpabilidad de los programas en los equipos de fútbol. Porque en el año 2003 le pasé una propuesta a don Javier Velázquez, En ese presidente de entonces del Medellín en ese Medellín. entonces, para que hiciéramos un programa de radio de Independiente Medellín. Y don Javier, infortunadamente, muy querido él, con todo el respeto del mundo, pues no me copió. Y entonces, en la intención de yo querer proyectar esa idea, hablé con Víctor Marulanda en Nacional. Y Víctor Marulanda sí me copió, me aceptó, y en el 2003 comencé con Mi Nacional Radio. Y estuve 10 años haciendo Mi Nacional Radio, hasta que me cansé. Me cansé porque yo no veía que evolucionáramos, porque yo no veía que progresáramos, porque yo no veía que avanzáramos en busca de algo diferente. Entonces di el paso al costado. Cuando yo di el paso al costado, entonces sí se vinieron los cambios en Nacional. Comenzaron a acompañar al equipo en las transmisiones de fútbol. Entonces ya hubo quien narrara en exclusivo para Nacional, quien comentara en exclusivo para Nacional, de local y de visitante. Y comenzaron a llegar otras cosas. A Dios gracias llegaron. Pero también llegaron cosas malas, como la de cerrarnos las puertas a quienes también tenemos el mismo derecho y no tenemos por qué esperar a que ellos den una noticia que de pronto no la manejan como de pronto la podríamos manejar nosotros. Y lo otro que no quiero dejar pasar de largo, el comentario que hiciste anteriormente. Vale, es que vos tenés una visión distinta a muchos de los que trabajamos en el mundo del periodismo deportivo. Es la visión de formador, ese tener contacto con el jugador de fútbol o con el niño que tiene el sueño de convertirse en jugador de fútbol, nos abre los ojos de una manera
que nos da para ir en la evolución creciendo en el comentario. Porque es que vemos el paso a paso del niño adolescente, de adolescente a juvenil y después a jugador de fútbol. Entonces, eso nos permite tener un mundo más amplio para comentar las cosas. Héctor, ¿por qué en medios de comunicación hemos sido tan desunidos? No se ha logrado, por ejemplo, en una agremiación como Acor, acogerlos a todos, representarlos a todos, lograr la suficiente representatividad. ¿Por qué entre grupo y grupo a veces no se hablan? Incluso yo tuve alguna vez un director que me dijo, ¿usted por qué los saluda a ellos? ¿Usted por qué les habla a ellos? Yo he sido un tipo cercano a muchos, nunca he sido de rencores. Algunos me parece que hacen mejor trabajo que otros y también es mi derecho de que no me guste un programa, de que si voy a ver un programa informativo veo X o si quiero ver espectáculo veo otro. Eh, pero ¿por qué hemos sido así? ¿Por qué no nos hemos podido agremiar? ¿Por qué no nos logramos unir? ¿Por qué es al que más empuje al otro? ¿Por qué no logramos mejorar como gremio? Porque el ser humano es así. El ser Egoísta. humano, el ser humano es egoísta, es envidioso, es rencoroso. Hay una agremiación en el campo nuestro, en el campo de los periodistas deportivos, pero son excluyentes. Hay motivos para no recibir a todo el mundo. Yo hice parte de la COR un tiempo, pero tomé la determinación de abandonar la COR cuando tuve un tropiezo en el mundo del periodismo. Después de yo haber hecho el programa nacional por 10 años, se presentó la posibilidad de ser el comunicador de Nacional. Y me nombraron comunicador de Nacional. Cosa que le agradecí enormemente a los directivos. Para mí era un sueño hecho realidad llegar a ser el director del Departamento de Comunicaciones de un equipo tan grande como Atlético Nacional. Hubiese sentido lo mismo si me hubieran nombrado en Medellín, porque finalmente somos futboleros. Y duré un día, 2 días, porque dentro de la envidia que manejamos en el gremio, salieron a decir que yo era hincha de Medellín, que no era posible que un hincha de Medellín fuera el comunicador de Nacional, que yo disfrutaba de las derrotas de Nacional, que hacía fiestas, que me ponía camisetas, en fin, un montón de cosas, y me amenazaron de muerte. Entonces, amenazado de muerte, no por mí, por mi familia y por mi mamá en especial, di el paso al costado. Paso al costado que Nacional no quiso aceptar inicialmente. Incluso sacaron un comunicado hablando del atropello, pero al gremio como gremio le importó muy poquito. Entonces, si al gremio no le duele que esto le pase a uno de sus agremiados, doy el paso al costado y me voy, y santo remedio, no pasa nada. Yo también Héctor, tengo comunicadores a los que no saludo. Pero es que, primero, yo no tengo por qué gustarle a todo el mundo. Y yo no tengo por qué andar saludando a todo el mundo tampoco. Creo que yo soy querido con quien es querido conmigo. Pero no tengo por qué ser una persona falsa cuando sé que detrás de mí se dicen un montón de cosas. Héctor, ¿de qué año estamos hablando? ¿2000 qué? Lo de Nacional, Sí, cuando se nombró comunicador a Ramón Fernando Pinilla, salió Nicolás 2000, Arizmendi, Nicolás Arizmendi, eso es 2006, más o menos. 2000, sí, como Salió 2005, Nicolás Arizmendi de la dirección de Nacional. Yo trabajé mucho tiempo con Nico, gran amigo, gran profesional. Creo que él también dio puntadas para que yo fuese nombrado comunicador a la salida de él. Y cuando se presentó lo que se presentó, yo dije, porque me preguntaron, ¿quién cree usted que puede ser entonces el comunicador para Nacional? Y sin dudarlo un minuto, entonces dije, un hombre que es hincha nacional, que es un apasionado por la radio, que es comunicador social, que jugó fútbol, y propuse a Ramón Fernando Pinilla, y Ramón se quedó por mucho tiempo. Héctor, ¿se puede vivir de la radio deportiva, del periodismo deportivo? ¿Se puede vivir bien?
o definitivamente hay que tener otra actividad. Blay, lo que pasa es que usted y yo estamos en el grupo de los que necesitamos de algo más. Hay unos que viven perfectamente de la radio. Y no Y solamente viven de la bien. radio, y muy bien. Y no solamente bien perfectamente de la radio, sino que a eso le añaden también que los llaman de televisión. Entonces, es radio y televisión. Entonces, se puede vivir completamente. No todos. Porque Ese, yo tuve que buscar una actividad más. En su momento, el bar-restaurante, Le Grillé, como te lo conté ahorita, el hacer cosas para Nacional en cuanto a las concentraciones o a las medias concentraciones, el trabajar durante un tiempo con tres por el fútbol, sociedad que montaron Diego Osorio, Chicho Serna y Víctor Aristizábal cuando montaron el Showball. En ese sentido, yo fui el acompañante de ellos en todo ese proceso, en la parte administrativa, y tenía un buen salario y con eso me pude ayudar mucho. Y después vino lo de la escuela de fútbol que terminó dándome una gran mano. Además, antes de montar la escuela de fútbol, durante 5 o 6 años fui no solamente profesor en el Templo del Fútbol, en la Avenida Las Vegas, sino que fui administrador y gerente deportivo. Después le ayudé a montar la escuela a Víctor Hugo Aristizábal y finalmente a Juan Pablo Ángel. Héctor, ese de el no poder ejercer como comunicador en Nacional, ¿fue tu peor momento en medios? ¿Ese se puede decir que fue el peor momento de medios, incluso de la vida? No, de la vida no. De la vida no, porque si algo me duele es la muerte de mi padre. No tiene discusión. Lo de Nacional es un traspiés, es una zancadilla, es quitarme un sueño y como escribió mi hermana mayor, cuando esto se presentó, ella redactó una carta muy linda, ella es comunicadora social y palabra más, palabra menos, ella dijo, Nacional pierde un gran comunicador, pero el fútbol colombiano gana un gran hombre y eso me llenó, me llenó. Tremendo, Se me tremendo. parte el alma y me provoca llorar, pero Sí, sí. me disculpan. No, no, está bien, Héctor. Esto también es de emoción y gracias por esta apertura. Esos como los momentos tristes. Y de pronto el momento más feliz, más reconfortante fue el del premio, ¿o ha habido algún otro momento deportivo donde usted diga, por eso estoy aquí? Como premio sí, porque, vuelvo y te repito, para yo no haber estudiado comunicación social, para yo no ser un periodista profesional por un título, ellos, y cuando digo ellos, estoy hablando del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, me hicieron sentir más grande que cualquiera. Es decir, a una persona que no estudió, le entregamos esto porque hace lo que los que sí estudiaron no fueron capaces. En ese sentido, eso. Pero el hecho de haber podido conocer a todos los técnicos de fútbol que hoy conozco, a todos los jugadores de fútbol que hoy conozco, a los médicos, a los kinesiólogos, a los utileros, a los directivos, y saber que ellos no tienen un reparo o una queja de mí, eso no tiene precio, no tiene precio. Héctor, hoy está en este momento pausado el deporte, el fútbol. Si hoy se acaba el fútbol, ¿te quedas tranquilo con lo que hiciste o te faltó algo por hacer? Seguramente cosas quedan faltando, Ley, hay sueños. Mire, yo amo la radio, pero me encanta la televisión. Y la televisión no la he podido disfrutar como yo la quiero disfrutar, porque la televisión la disfruté. Mi primera aparición en televisión fue siendo muy pequeño, porque mi papá
que fue arquitecto, fue quien construyó el hospital de Río Negro. Mi papá se especializó en la construcción de hospitales. Y cuando terminaron la construcción del hospital de Río Negro, hicieron un especial de televisión. Y yo fui prácticamente el modelo sin querer serlo, ¿cierto? Entonces esa fue mi primera aparición. Luego, estando en el templo del fútbol, en uno de mis arrebatos, le dije a Omar Fata, que era el gerente, montemos un reality. Y ese reality lo quise montar porque había visto el argentino Camino a la Gloria, que me pareció una cosa espectacular. Y entonces me dijo, escríbalo. Y me senté y lo escribí y lo organicé y el canal Cosmovisión nos copió. Y montamos el reality de Soñando en Pelota. 3.600 niños tuvieron la oportunidad de participar y llevamos a uno solo a River Plate a que cumpliera su sueño. Infortunadamente no se le pudo cumplir, un muchacho de Bello, y no se le pudo cumplir por estas cosas que maneja el fútbol hoy, porque cuando se presentó al reality no tenía dueños, no tenía quien velara por él. Cuando ganó el reality y en River lo querían, y aparecieron dos dueños. Y el papá entonces me dijo, ¿qué hago? ¿Le doy esta plata a quien me está pidiendo el dinero? Y yo le dije, yo llegué hasta aquí. Porque si yo le digo a usted que le dé el dinero y mañana el niño no alcanza verdaderamente a cumplir las expectativas, usted me va a decir, vendí mi casa y usted es el culpable. Entonces, no, hasta ahí llegué. Entonces esa fue la primera aparición, Soñando en Pelota. Y después, con Marco Antonio Hoyos, con Iván Alberto Betancourt, con el Che García, gracias a Teleantioquia, pudimos hacer 1350 por radio. Ya había hecho Locos por el Fútbol, con el Che García también, y con Pizzi Restrepo en el canal Cosmovisión. Entonces, he tenido algunos pasajes, pero sí quisiera tener la posibilidad de llegar a un espacio de televisión que perdure en el tiempo. Héctor, no, agradecerte por este espacio. Sabemos que en muchos de los casos de los profes de fútbol no la están pasando bien porque no tienen una seguridad social, una caja de compensación, se quedaron sin salario, el sector arbitral está igual, algunos de los periodistas deportivos, reporteros están igual. Pero la idea es visualizar todos estos casos, contarnos las historias, conversar un rato, sacarnos un poquito del tema. Nos quedan 2 minuticos. Agradecerte, he encontrado un amigo, no solamente en medios, sino también en los equipos de fútbol, nos identificamos con el trabajo y ya para cerrar, pues siempre presto a lo que necesites. Lo primero, agradecerte por la invitación, sabes de la admiración que tengo por el trabajo que haces, incluso en esas charlas que a veces se presentan y le dicen a uno, ¿a quién ves que de pronto tenga futuro? No dudo en mencionar siempre dos personas, Horacio Correa Carrasquilla y Blaine Arango. Y se nos quedó una parte por fuera, la experiencia desde la raya, que para mí eso ha sido espectacular. El poder dirigir a un grupo de niños que tuve desde los 8 años y soltarlos a los 17, no tiene nombre. El amor que siento por ellos, el amor que ellos sienten por mí y el respeto a quienes hoy están a puerta de llegar al fútbol profesional o a quienes se están convirtiendo en verdaderos profesionales para la vida. Es que esto es una hora nada más y el tema de la raya nos da para otro programa que seguramente vamos a hacer más adelante. Héctor, un gran abrazo, ojalá la pases lo mejor posible en medio de esta situación, que tu familia esté bien, no se expongan si no es necesario y hasta cualquier momento. Total, quédense en casa. Es la única manera que tenemos para ayudarle un poquito a la humanidad y al gobierno nacional. Gracias. Héctor, un abrazo y hasta pronto. Gracias, gracias. Héctor Agudelo con nosotros hoy, agradecerle a los que se conectaron, igual la van a poder ver durante el día, vamos a subirla también a YouTube para que quede para siempre. El gran saludo a todos, un abrazo y hasta cualquier momento, seguramente el día de mañana nos encontraremos con un nuevo invitado.